al Evangelio según San Juan, el capítulo 20, el versículo 24. San Juan, capítulo 20, versículo 24. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El título de este mensaje en el día de hoy es Cuando Tomás estuvo en lugar equivocado. La historia que se cuenta en ese pasaje es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Principio de semana, dice allí en el versículo 1, en el primer día de la semana, domingo como hoy, hace muchos años, a rayar el alba, Jesús, cumpliendo con la profecía de Jonás de 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Jesús en el vientre de la tierra. Así como Jonás fue devuelto a la playa para que cumpliera con el trabajo que Dios le había mandado, Jesús resucita a cumplir con lo que él dijo en el Evangelio según Juan, el capítulo 10, de que nadie le quitaba la vida, sino que él tenía el poder para ponerla y volverla a tomar. Y ese día se presenta a sus discípulos y Tomás no estaba con ellos. No lo vio. Y como era incrédulo, no creyó cuando sus compañeros le dijeron: nuestro maestro está vivo. Si no lo viere, si no tocare, decía él, estaba en un lugar equivocado. Pero no quiero hablar, no voy a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesús, sino que muchas veces, como Tomás, cada vez que dejamos de venir a la casa de Dios, no perdemos bendiciones a raudales. Hay quienes tienen por costumbre, hay quienes no piensan que cada vez se pierden bendiciones. Y muchas veces lo he vivido esto en otro tiempo, cuando nos cuentan lo que el Espíritu de Dios hizo ese día. Le cuesta trabajo creerlo porque no lo vio, como Tomás. ¿Será cierto? Si no lo veo, si no lo toco. Y así se transforman en pequeños Tomás. Yo sé que a veces hay excepciones que se deben comprender.
recuerdo las palabras siempre, recuerdo las palabras que me dijo el pastor, mi pastor, en aquellos primeros años de comienzo de mi vida como creyente, frente a las excusas, razones o razones, excusas de algunos. Les dijo, la única forma, la única manera que yo acepte sus razones, excusas, sea que me traiga el certificado de defunción de por qué no vino. Pero las excepciones no deben ser nunca más que excepciones. Excepciones para confirmar la regla, como dicen, que no deben transformarse en costumbre. Cada día de reunión Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, una palabra al menos. No por la que diga el pastor o predicador, sino allí en la palabra. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, como algunos tienen por costumbre, no dejando vuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Si hay bendiciones y no estamos, las perdemos. Alguien me dijo una vez, pastor, usted ha dicho que no hay nada nuevo, que siempre los mensajes son repetición unos de otros. Y es cierto, porque si hubiera algo nuevo, ya no sería el mismo evangelio. Pero siempre hay una palabra que se nos pasó por alto, o que no cayó en buena tierra. Yo digo, el sembrador salió a sembrar y dijo, vamos a tener una buena cosecha de trigo este año. El trigo es esencial porque con el trigo se hace la harina. Y con la harina se hace el pan. Y el pan es el alimento primordial. Además de otras cosas que se hacen. Pero el sembrador salió a sembrar y dijo, vamos a tener buena cosecha este año. Y ya tengo un contrato. 500,000 bolsas vendidas de antemano de trigo. Y vendí este año. Y si el trigo es bueno, me dijo el que compra que me va a comprar por 5 años toda la producción de trigo que yo tenga. El sembrador salió a sembrar y puso en el bolso, o en la bolsa, o en la máquina trigo para sembrar. Y tuvo una buena cosecha. Y recogió el trigo. Y le entregó al hombre que le había comprado el trigo el primer año 500 bolsas de trigo. Al año siguiente o en la cosecha siguiente tenía que conseguir 500 bolsas de trigo para entregarle al proveedor. Y el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué puso?
en la bolsa o en la máquina. Trigo. Y tuvo una buena cosecha. Y al año siguiente salió a sembrar. ¿Y qué puso en la bolsa o en la máquina? Trigo. Siempre lo mismo. Si quería tener trigo para darle al comprador, tenía que plantar trigo. Siempre lo mismo. Lo mismo si fuera avena, o sorgo, o soja, o lo que fuere. Siempre tenía que repetir el mismo plan. El sembrador salió a sembrar. No importa todo lo que sepamos de la Biblia, siempre va a haber una palabra que va a servir. Una que va a servir. El Espíritu del Señor lo da. No interesa la opinión que pueda tener del que dirige o del que predica. Dios en su palabra siempre tiene una palabra. Y si el creyente no está, la pierde. No importa si leemos la Biblia en nuestra casa todos los días. De todas maneras, el sembrador sale a sembrar y hay una palabra. No importa que nos reunamos para orar con algunos hermanos en nuestras casas. Es importante el culto. No importa que hagamos diariamente el consabido devocional, que no quisiera preguntar si todos los días tiene un devocional en su casa o no. Aún con ser todas estas cosas muy buenas, tú y yo sabemos que necesitamos congregarnos con todo el cuerpo de Cristo. Dice en el libro Primera de Corintios, el capítulo 12, Primera a los Corintios, capítulo 12, el versículo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad entero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te es menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Y a aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece,
todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Esto es el ideal. Yo sé que vivimos en un mundo donde ideales no existen o son muy difíciles de conseguir. Pero este es el ideal. Dice allí, de manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Porque vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. ¿Sabes por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Claramente establecida en su palabra. Y al llevarla a la práctica significa no solamente ser obediente a su mandato, sino también que nos proporciona el gozo de recibir bendiciones de lo alto. Cuando las cosas se hacen de acuerdo a lo que Dios establece, Dios se goza. Y si Él tuviera una charla allá, un comentario diría, mira, estos hacen lo que yo digo. Y es bueno hacer lo que Dios dice. Claramente es bueno. Dios bendice. Dios da bendiciones. Pablo nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Y nos explica que el acercarnos a la casa de Dios nos permite, entre otras cosas, estimularnos los unos a los otros en amor y a las buenas obras. Estimularnos los unos a los otros. Tenemos cosas para preguntarnos siempre. Nos interesamos los unos con los otros. Quizás usted no lo sabe, pero hay personas que nunca se preguntan por el otro. Quizás usted se pregunta hoy día por algunos que no están. Y por allí hay una razón de enfermedad o caída o algo por el estilo. Pero que no es la verdad. Que la verdad es otra. Que la verdad comienza porque nunca se interesó por esta iglesia. Que nunca le importó la iglesia. Que nunca habló de esta iglesia. Que cada vez que hablaba, hablaba de otras iglesias. Que hablaba de otra gente. Que hablaba de otras personas, de otras normas y de otras formas. Y que cada vez que se dirigían a mí para hablar de los miembros de esta iglesia, era para criticarlos, para decir cosas no buenas. Estimularnos al amor los unos a los otros y a las buenas obras. Esto es lo que Dios quiere.
¿Esto es lo que a Dios le agrada? Por más espirituales que nos creamos, por mejor voluntad que tengamos, por más ilustrados que seamos teológicamente, necesitamos alimentarnos del Señor. Necesitamos recibir el alimento del Señor. Necesitamos hablar de las cosas del Señor. Todos juntos, como cuerpo de Cristo, llegará el día en que nos secaremos por dentro y no tendremos nada para brindar a los demás si no nos interesamos los unos por los otros y escuchar la palabra del Señor. Todo lo que Dios espera de nosotros es que recibamos para dar, para su honra y para su gloria. Porque el que no recibe no tendrá nada para dar. Dice el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 15. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dios quiere, como dijo Jesús, que de nuestro interior corran ríos de agua viva que sirvan para saciar la sed de aquellos que están sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Por lo menos el ideal son 4 comidas por día: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y para los que tienen problemas de corazón o de diabetes, 2 colaciones: una fruta a eso de las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Necesitamos alimentarnos espiritualmente. Vivimos en un desierto donde pasamos grandes necesidades. Este es el oasis. La casa del Señor es el oasis. Aquí está el alimento. Aquí está el agua, la bebida. Hay mucha gente sin Cristo. Debemos tener para darles. Debemos recibir para tener para darles. Hay mucha gente sin fe. Hay muchos descreídos. Hay muchos como Tomás que dicen: si no veo, no veo, y no toco, no creo. Necesitamos cambiar ese pensamiento. Hay mucha gente sin esperanza. Gente ya abatida completamente. ¿Cuántos se quitan la vida?
Y no hay sociólogos, no hay psicólogos, no hay nada que pueda parar eso. Y hablamos de gente joven, gente que no tiene esperanza, que ya no hay nada para recorrer, porque todo es malo. Pero no todo es malo. Está Cristo. Tenemos que alimentarnos nosotros para poder alimentar a otros. Sabe que soy bastante escéptico con relación a las iglesias que le dan una preponderancia a el evangelismo social, al trabajo social, más que al trabajo espiritual. Cierto, Cristo Jesús alimentó a los hambrientos en varias oportunidades. Eso era evangelismo social, preocupándose por el hambre de la gente, los alimentó. Sí, él curó a muchos, hizo milagros. Eso era evangelismo social. Y si ese fuera todo lo que Cristo hizo, qué mal que le fue, porque al final de su carrera tenía nada más que 120 que le seguían, que eran los que servían las mesas, eran los ayudantes, pero del pueblo nadie. Pero Él nos dejó en la gran comisión, no dice allí, ir y darle pan y pescado a la gente, ir y predicar el Evangelio. Y luego de predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No habla de la comida, no habla de los milagros físicos. Está bien, es una obra, hay que hacerla, pero la preponderancia está en la predicación del Evangelio. Este es el alimento, la palabra del Señor. Esto es lo que deben tener. Lo otro vendrá por añadiduría, dice el Señor en el libro de Mateo. En la primera iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, también no, un poco más adelante. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1. En aquellos días, libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Tenían un ministerio espiritual y un ministerio social. Pero ellos decían, no es justo que dejemos la palabra, el ministerio espiritual, para servir a las mesas. Así que elijan entre ustedes 7 varones de buen testimonio para que lo hagan, para ponerlos en esa obra. Pero la preponderancia
estaba en la predicación del Evangelio. Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 38. Y termino con esto. 7:38. Dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Nuestro Señor quiere eso. Ríos de agua viva que sirvan para saciar la sed. Pongamos en nuestro deseo salvo las excepciones, estar, congregarnos, como lo estamos haciendo, para que, si tenemos que dar cuenta al Señor, demos cuenta al Señor de razones y no de excusas. Nos ponemos de pie, por favor. Cuánta cosa hablaron de Cristo Jesús. Cuántas cosas. Amado Dios que estás en los cielos, delante de tu presencia en el santo y bendito nombre de Jesús, te agradecemos por tu presencia en medio de nosotros en el día de hoy. Gracias por cada uno de estos que hoy están, a pesar de la lluvia, del tiempo feo, de la humedad, para que juntos podamos interesarnos por tus cosas, porque necesitamos capacitarnos, y no solamente debe capacitarse aquel que quiere tomar el liderazgo, sino cada uno, para poder saber cómo ayudar a los que tienen interés en conocer a Cristo Jesús. Pero a la vez, para estimularnos en oración los unos a los otros, para estimularnos en palabra, para estimularnos en hechos. Amado Dios, que siempre estemos preguntando los unos por los otros. Y venir a tu casa para al menos una palabra que sirva para crecer espiritualmente. No queremos ser niños toda la vida. Queremos crecer. Queremos alcanzar otro nivel, para que de esa manera los demás reconozcan en nosotros: estos sí son de Cristo. Estos conocen cuál es la verdadera comida y la verdadera bebida. Gracias, Dios. Perdona nuestros errores, nuestras flaquezas, aquellas cosas que debíamos haber hecho y no hicimos, las cosas que hicimos y no teníamos que haber hecho, lo que dijimos o lo que hicimos. Ayúdanos, Señor, a no ser como Tomás,
estar en el lugar equivocado, no haber estado en el lugar que correspondía. Bendice tu pueblo en el regreso a sus hogares en este mediodía. Cuida a cada uno en los días subsiguientes a este. Y tráenos el próximo miércoles aquí a tu casa, para tu honra y para tu gloria. Pedimos una petición especial por nuestra hermana Elba, por ese estudio que se tiene que hacer y la internación para la operación. Que tu mano de poder esté en ella, cuidándola, dándole en especial la seguridad de que está en tus manos y de que se hará tu voluntad a través de la sabiduría de los médicos que la atenderán, y que pronto la tendremos otra vez entre nosotros para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, y para su eterna gloria sea. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Estamos despidiéndonos hasta el miércoles, si Dios quiere.